Saludos y bendiciones. Mi nombre es Josué Iván Salas Flores y soy estudiante de la carrera de Liderazgo Pastoral en la Universidad de Aquino, Bolivia. Y me encuentro en el 8º semestre en el módulo de práctica preprofesional. El día de hoy voy a presentar 3 workpapers que he estado desarrollando, que son los workpapers número 4, número 5 y número 6. Esos 3 workpapers están dedicados a hablar acerca de la vida cristiana, cómo es que esta va a desarrollarse, cómo esta es que va a empezar, en dónde es que está sustentada la vida cristiana, cuál es el fundamento de esta vida y cómo es que un cristiano, una vez que llega a ser ministro del Evangelio, debería comportarse ante el éxito. Estos 3 workpapers van a ser los workpapers que voy a estar presentando en este video. Así que les pido que me acompañen y puedan quedarse hasta el final del video. Comencemos entonces con el workpaper número 4. En este workpaper lo que estoy planteando es acerca de Cristo, el sumo sacerdote excelente. Esto lo encontramos en Hebreos, en toda la epístola a los Hebreos. Si ustedes se dedican a estudiar esta epístola, van a notar que casi desde el principio de la carta ya existen referencias acerca de Cristo. Es más, esta carta habla acerca de un nuevo pacto. Si nosotros nos dedicamos a leer el Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios en el libro de Jeremías había prometido a su pueblo que iba a haber un nuevo pacto, unas nuevas condiciones de este pacto, algo que iba a surgir nuevamente con el pueblo de Dios. En este caso se refiere a la iglesia. Entonces el libro de Hebreos, además de presentar este nuevo pacto, se dedica a mostrar a Cristo como el excelente sumo sacerdote que es. Muestra a Cristo desde el capítulo 1 como superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a los profetas que han existido, es como nuestro día de reposo y además es el sumo sacerdote por excelencia, que está mejor que Aarón, que es mucho mejor que el sacerdocio de Aarón. Necesitamos ver un poquito de este contexto, ¿no? Y la carta a los Hebreos está escrita a un grupo de cristianos que eran judíos, que eran de origen judío. Ellos obviamente conocían bastante del Antiguo Testamento, de las normas, de los ritos, de las reglas, y muchos de ellos tenían el problema de apostatar de la fe. De manera que el autor de Hebreos va a dedicarse a mostrarles la excelencia de Cristo, los deleites de Cristo, y una de esas cualidades va a ser que Cristo es el sumo sacerdote por excelencia. Para empezar debemos mencionar que Cristo tiene un nuevo sacerdocio, ¿no? No es un sacerdocio antiguo, no es un sacerdocio del linaje de Aarón, sino que este es nuevo. Ha sido ordenado por Dios. Este sacerdocio obviamente va a tener condiciones de ordenación. Ningún sumo sacerdote, dice la carta a los Hebreos, debe ser ordenado o llamado por sí mismo. Ningún hombre puede constituirse sacerdote, sino es solo Dios el que puede poner un sumo sacerdote en ese lugar. Y bueno, empieza a mencionar el libro de Hebreos que el sacerdocio arónico tenía muchos problemas, porque al ser hombres todos ellos, todos eran pecadores. De manera que Dios manda a su Hijo unigénito a que sea nuestro sumo sacerdote, pero Él, además de que es hombre, tiene esta condición de perfección. Él no tenía pecado en sí. Él nos entiende de tal forma que comprende las debilidades que tenemos, pero Él no ha caído en ninguno de nuestros pecados. Así que podemos decir que Cristo como sumo sacerdote sería el sumo sacerdote por excelencia en esta condición. Además tenemos el lugar donde Cristo va a ser ministro de este nuevo pacto, y son los cielos. Dice la Escritura que Cristo ha efectuado el sacrificio de nuestros pecados por su sangre. Con su sangre es que Cristo paga nuestra redención. Es así como Cristo entra como Cordero excelente, una vez habiéndonos purificado, entra al lugar santísimo e intercede por nosotros, que es la función que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Tenemos dos funciones en realidad, que habían dos tipos de ministerios que existían en el Antiguo Testamento, y uno era el de profeta y otro era el de sacerdote. El profeta era aquel que se acercaba a Dios en nombre, el profeta era el que se acercaba a las personas en nombre de Dios. El profeta era el que traía la revelación de Dios a las personas. El sacerdote hacía lo contrario. El sacerdote lo que hacía era acercarse a Dios en nombre de las personas. Es decir, que el sacerdote lo que hacía era enseñar al pueblo de Dios acerca de Dios, pero además de eso,
era interceder por el pueblo. Agarraba la sangre del corderito, lo llevaba delante de Dios y ahí es donde lo presentaba. Eso es lo que hacía el sacerdote. El profeta hacía lo contrario, hablaba al pueblo acerca de Dios. Y lo interesante de este detalle es que Cristo hace exactamente lo mismo. Cristo lo que hace es que intercede por nosotros ante el Padre. Su presencia misma en los cielos es intercesión para nosotros. ¿Cuán importante es esto? ¿Y por qué deberíamos saberlo? ¿Por qué es importante y relevante para nosotros? Que ese es el punto del wallpaper. Es relevante porque si nosotros no tenemos a Cristo como sacerdote, como sumo sacerdote, entonces no existe otro sacerdote que pueda representarnos delante de Dios. No hay otra persona que puede interceder por nuestros pecados, porque Cristo ha sido el único que ha vivido una vida perfecta delante de Dios. Ha sido tentado y además de que nos entiende a nosotros, tiene una vida perfecta. Él no necesita ningún sacrificio para acercarse a Dios, porque Él mismo es el que muere por nuestros pecados. Él mismo es el corderito que es sacrificado por nosotros. Entonces, Cristo es nuestro sumo sacerdote y nosotros podemos estar confiados porque allá en los cielos tenemos a un Señor que está sentado a la diestra del trono de la gloria, intercediendo por nosotros. No necesita hacer oraciones, sino que su presencia misma testifica de que ha muerto por nuestros pecados, de manera que tenemos garantía delante de Dios. Vamos con el wallpaper número 5. Y el wallpaper número 5 trata acerca del crecimiento del creyente. Y bueno, el título que tiene es Comenzando y viviendo en el Evangelio. Bien, este título es bastante interesante, ¿no? Pero porque nosotros muchas veces tenemos una perspectiva acerca del Evangelio, y es que vamos a predicar el Evangelio a la calle, conocemos muchas personas, les predicamos el Evangelio y creemos que es un evento que sucede únicamente al principio de la vida del creyente, y luego este debe empezar a seguir ciertas normas, ¿verdad? Debe empezar a cumplir los 10 mandamientos, lo cual no está mal, pero quitamos el elemento esencial que es el Evangelio. Según las Escrituras, nosotros no solo comenzamos por el Evangelio, sino que el Evangelio es la vida misma del creyente. Y bueno, esto lo voy a resumir en este wallpaper, en el que empiezo hablando del evento de la salvación. ¿Cómo es que ocurre esto? Y divido la salvación en 3 partes, como lo hacen muchos teólogos, que son la justificación, la santificación y la glorificación. Para hablar de salvación y para decir que un creyente verdaderamente salvo, nosotros debemos entender esos conceptos. El primero es la justificación. Debemos saber que nosotros hemos sido justificados por Cristo. Ya no tenemos pecados. Es más, nosotros el día de hoy somos declarados justos por la gracia y por la misericordia de Cristo nuestro Señor, que ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Todo creyente sabe eso. Y muchas veces es hasta ahí a donde llegamos, ¿no? Y le decimos, bueno, ya eres justo delante de Dios a la persona, y lo que tienes que hacer ahora es esforzarte, porque Él debe tratar de conservar esa salvación que ya le ha dado. Sin embargo, las Escrituras nos muestran algo distinto. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Jesús nos dice que las ovejas de Él, o sea, sus ovejas, oyen su voz y lo escuchan. Y no solo eso, sino que el Padre no va a permitir que ninguna de ellas se pierda. De manera que esta justificación no sería una justificación momentánea, no se perdería jamás. Es decir, que la salvación en cierto modo no se pierde, pero no se pierde porque es un proceso que vamos a seguir, comenzando con la justificación. El segundo paso que sigue después de la justificación, que lo presento en el wallpaper, es acerca de la santificación. La santificación ya sería el proceso para ir siendo santo. El creyente ya es legalmente declarado santo delante de Dios, sin embargo, él debe cambiar ciertos aspectos en su vida. Él ya no es esclavo del pecado, sino que él ahora es hijo de Dios, y como es hijo de Dios, su vida debe cambiar. Esto no lo va a hacer el creyente nada más, no es un esfuerzo personal que nosotros luchamos por hacer. Todo aquel más bien que ha sido salvado va a seguir este proceso de santificación. Cada día va a ir luchando y mortificando el pecado que todavía queda en él para que se vaya haciendo más pequeño. No porque vaya a ir al cielo, sino porque ya ha sido salvado en Cristo. Y esta salvación lo que produce es que este creyente quiera continuar con Cristo. Y el último punto entre estos 3 es la glorificación. La glorificación es cuando el Señor Jesús vuelva y nosotros podamos encontrarnos cara a cara con Él. En este punto es el término de la salvación. Ya está todo completado.
Pero nosotros, mientras estamos en la tierra, mientras no estamos en el cielo, ya hemos pasado el punto de la justificación y estamos viviendo en la santificación. Cada día vamos santificándonos, ¿no? Entonces, lo que trato de plantear es esto que el creyente debe tener bien claro, que la salvación es estos 3 puntos. La salvación consiste en que las personas sean santificadas, no solamente justificadas, sino santificadas, y en el futuro van a ser glorificadas. Entendiendo esto, es que el creyente va a empezar a tomar en cuenta a Cristo en su crecimiento. Porque hay un punto importante que muchos creyentes tal vez no lo toman en cuenta, y es la centralidad de Cristo en sus vidas. Pensamos que Cristo solo ha sido un evento en el que hemos creído al principio y luego continuamos nuestra vida solos. Lo cierto es que no es así. Pensamos, una frase de Spurgeon, por ejemplo, decía que nosotros muchas veces comenzamos con la cruz y continuamos solos. Pero no, Spurgeon decía que el creyente no solo comienza en la cruz de Cristo, sino que vive a las rodillas de la cruz de Cristo, arrodillado frente a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos del Evangelio constantemente. Para nosotros poder caminar, aún ese caminar debemos hacerlo bajo la gracia de Dios, en ayuda constante. Es el Espíritu Santo el que va a ir obrando en nuestro corazón y acercándonos cada día más a parecernos a Cristo Jesús. El Evangelio no solo ha sido un evento, sino que es un acontecimiento que cambia el total de la vida de la persona. Y no solo eso, sino que el Evangelio va a estar presente en cada aspecto pequeñito de la vida del creyente. Esto es lo que trato de plantear en el Wordpaper número 5. Así que vamos al Wordpaper número 6 para ver de qué se trata este nuevo Wordpaper. Y comenzamos con el Wordpaper número 6. Este Wordpaper trata acerca del ministerio, no solo del ministerio pastoral, aunque principalmente me enfoco en el ministerio pastoral, pero también puede ser aplicado a líderes de ministerio de alabanza, líderes de ministerio de danza, líderes de ministerio o líderes de grupos de jóvenes. Este Wordpaper puede ser aplicado a estas personas también. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos va a ir creciendo en su vida cristiana. Acá va a ir desarrollando sus dones. Muchos de ellos van a tener dones de enseñanza, otros van a tener dones para alabar al Señor en diferentes ministerios. La idea es esta, la idea es que en lo que van creciendo van a enfrentarse con ciertos problemas y muchas veces, y la mayoría de las veces, gracias a Dios, van a tener éxito en las cosas que hagan. El detalle es el planteamiento que tiene este Wordpaper es el peligro que tiene el éxito. Es que nosotros corremos el riesgo de que cuando llegamos a ser exitosos, gracias a Dios, lleguemos a tener vanagloria en nuestras vidas, lleguemos a acumular esta vanagloria en nuestros corazones y no le demos la gloria a Dios, sino que tratemos de agarrarlo nosotros mismos. Y esto es muchas veces porque tenemos muchos seguidores en la iglesia, puede ser, tenemos personas que nos admiran, nos va muy bien, nos empiezan a felicitar, entonces empezamos a tomar la gloria que le pertenece a Dios y la agarramos para nosotros mismos. Y muchas veces esto se convierte en un peligro para nuestras vidas, para nosotros, porque vamos a desconectarnos de la relación que tenemos con Dios y vamos a enfocarnos en lo que nosotros creemos que es lo correcto, lo que nosotros creemos que es bueno. Ya no va a ser Dios el centro de nuestro enfoque, sino el éxito que nosotros podamos tener, las personas a las que nosotros impactemos y no tanto ya el Evangelio. De manera que esto representa un peligro porque si nosotros continuamos con una actitud así, nuestra vida espiritual va a ir decayendo. No vamos a tener el mismo efecto que antes y nosotros mismos vamos a caer en pecado de deshonrar a Dios con nuestras propias acciones. Entonces, lo que planteo es cómo es que nosotros deberíamos regular este tipo de éxito. ¿Cómo es que podemos hacer que el éxito no sea algo dañino para nosotros? Y bueno, como los otros Wordpapers que he planteado más antes, en este también Cristo va a ser el centro. Tener una buena perspectiva. Romanos capítulo 12, versículo 3 nos dice lo siguiente. Dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿Esto qué nos dice? Que nosotros no deberíamos pensar más allá de lo que nosotros creemos que somos, de lo que Dios nos ha puesto, sino debemos tener un concepto correcto de nuestro lugar en la iglesia, de nuestro lugar en el ministerio, de nuestro lugar en Cristo. Y si nosotros tenemos este concepto, el peligro de la vanagloria no va a estar ahí, el peligro del éxito no va a estar ahí. Nuestros ojos deben estar enfocados en Cristo Jesús, quien ha muerto por nuestros pecados, quien es digno de toda gloria y de toda honra.
Nuestros pensamientos deben dejar de enfocarse tanto en el ministerio y más bien debemos enfocarlos en la palabra de Dios, tener esa pasión de buscar cada día más y constantemente a Dios, que nuestras vidas y todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros decimos, glorifique a Dios, le honre a Él y no honre nuestras carreras, nuestros ministerios. Este es el peligro que nosotros afrontamos constantemente mientras vayamos creciendo. No lo va a afrontar, no es algo que esté aislado para algunos ministros en la congregación, más bien es algo que casi cada persona en la iglesia lo va a afrontar. Hay un punto en el que las personas, nosotros nos volvemos hasta cierto nivel nos volvemos relevantes en la iglesia. Llegamos a tener ciertos cargos. Esto no debería afectar nuestra relación con el Señor. Esto no debería cambiar nuestra actitud en nuestro corazón. Esto es lo que yo planteo resolver en el wallpaper número 6. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Que el Señor te bendiga grandemente y que te acompañe en todas las cosas que realices. Bendiciones.